Apreciados estudiantes y padres de familia, les saluda la profe Sara Henao y deseando que se encuentren muy bien y con todo el deseo de aprender, les doy la bienvenida a la clase de español. El objetivo de esta sesión es comprender el concepto y el uso del lenguaje literal y del lenguaje figurado, que es el tema que abordaremos a lo largo de esta presentación. Entonces, una vez más, bienvenidos. Abordaremos entonces en esta sesión el tema de lenguaje literal y lenguaje figurado. En primer lugar, definamos el concepto de lenguaje literal. Es el que designa el significado real y directo de una palabra o expresión. Es decir, es algo que se cuenta o que se expresa tal cual sucede o tal cual es, ¿sí? No se le quita ni se le pone, tal cual, ¿sí? Miremos los ejemplos para que quede más claro. En la expresión, María está muy delgada, ¿sí? Estamos hablando de una mujer de nombre María que está delgada. El siguiente ejemplo, Bogotá es una ciudad de clima frío, tal cual, es real, ¿sí? Bogotá es una ciudad de clima frío. La siguiente expresión, Juan corre rápido, listo. Es alguien de nombre Juan que corre y lo hace de manera muy rápida. Veamos ya en segundo lugar el concepto de lenguaje figurado. Es aquel en el cual las palabras o las expresiones tienen un significado distinto al que originalmente poseen. Miren que aquí ya podemos percibir la diferencia entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado, puesto que nos dicen que el literal es la expresión tal cual, mientras que el lenguaje figurado expresa un significado distinto al que originalmente le corresponde. Y hay una aclaración aquí que dice que para que exista una expresión en sentido figurado es frecuente el uso de una herramienta literaria que denominamos la metáfora. Vamos a recordar qué es una metáfora para que quede aún más claro. La metáfora es una figura literaria que se encarga de nombrar una cosa otorgándole la cualidad de otra. Por ejemplo, cuando le dices a alguien, ay, eres un sol, ¿cierto? Le está diciendo a alguien que es un sol, pero en realidad pues no es un sol, es una persona común y corriente, ¿cierto? Pero se utiliza esa metáfora para nombrar de una manera una cosa con las características de la otra. Veamos este ejemplo. María está hecha un palillo. Miren que son los mismos ejemplos que teníamos en el lenguaje literal y aquí está en el lenguaje figurado. En el lenguaje literal decíamos que María está delgada. Aquí decimos que María está hecha un palillo, ¿sí? Entonces miren que el significado es totalmente distinto a lo que es un palillo, por ejemplo. Esa María no está hecha un palillo, ¿sí? Es una manera de decir que María está delgada. Entonces ahí está la diferencia, lenguaje literal y lenguaje figurado. El siguiente ejemplo, Bogotá es una nevera, ¿sí? En el ejemplo anterior decíamos que Bogotá es una ciudad de clima frío, ¿sí? Este es el lenguaje literal. Ahora aquí decimos Bogotá es una nevera, el lenguaje figurado, sentido figurado, ¿sí? Es una manera de nombrar una cosa con la cualidad de otra. Y el último ejemplo, en el lenguaje literal decía que Juan corre rápido y aquí en lenguaje figurado decimos Juan vuela, ¿sí? Miren que también se está haciendo uso de la metáfora, por eso es lenguaje figurado. Miremos entonces cuáles son las diferencias entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Bueno, las expresiones literales pueden ser llamadas también reales, ya que transmiten el significado concreto de las palabras. Lo que les decía ahorita, lo literal es lo real, así tal cual es, ¿sí? En cambio, en el lenguaje figurado es diferente porque no toma al pie de la letra el significado de la palabra, ¿sí? Sino que le da un doble sentido, ¿sí? Eso es el lenguaje figurado. El lenguaje literal es claro y directo y fácil de interpretar, ¿sí? Ahí no hay que hacer ningún esfuerzo por entender lo que se está expresando, sino que se está diciendo tal cual es. En cambio, las expresiones figuradas son de una interpretación más lenta y trabajada, ¿sí? Aquí se requiere de hacer un esfuerzo
para interpretar y entender la expresión que se está dando a través del lenguaje figurado. Muy bien, de esta manera culminamos la sesión del día de hoy, donde abordamos el tema del lenguaje literal y lenguaje figurado. Espero haber sido medianamente clara en el contenido y la explicación del mismo y que ustedes hayan comprendido para que de esta manera se les facilite realizar la actividad de la guía. Espero que disfruten el proceso de aprendizaje, que disfruten realizando la actividad, que aprendan y bueno, no siendo más, les envío un abrazo.